Hola, buenas tardes. Retomo hoy las sesiones que los últimos... Caramba, sí que empiezo bien. Justamente quería decir que los últimos meses ha sido muy intermitente. Desde abril del 2020 fue prácticamente cada semana, con alguna escasa excepción, pero los últimos 6 meses ha sido diversas interrupciones, alguna por razones técnicas, porque el compañero que se encarga de la emisión, etcétera, pues va sobrecargado de tareas y no podía venir el día que me tocaba a mí, y otras por razones mías, de que me rompí el fémur con 21 años y 60 años después pues aparecen consecuencias de que me lo dejaron, como que no me llamo Messi ni Ronaldo, me lo dejaron más cortito, a la cama, girada y mal alineada, o sea, una obra de arte. Y aunque el cuerpo es tan sabio que durante muchos años pues buscó un equilibrio que parecía que todo iba bien, pues después de 60 años pues resulta que ha habido complicaciones en mi aparato locomotor, pero parece que se ha encontrado una forma de desbloquear la cadera, la cintura, como sería toda la zona lumbar, etcétera, que había quedado anquilosada. Bueno, esto para justificar algunas de las ausencias, pero yo que insisto en que es necesario que nos entrenemos, que como que los líderes oficiales son todos enemigos de su pueblo y que si no fuesen capaces y si no hubiesen sido formados, seleccionados y filtrados para ser capaces de tomar decisiones con total frialdad, con total indiferencia, que perjudiquen a centenares de miles o a millones de sus gobernados, no digamos ya de los gobernados de otros pueblos, pues no habrían llegado a ser dirigentes, ¿vale? Entonces, como que esos dirigentes, cada vez hay sectores aún minoritarios, pero crecientes, de todos los pueblos que estamos viendo que son genocidas, que son criminales, que son anti nosotros, pues yo insisto en que es la hora de que los líderes naturales del pueblo catalán y de todos los pueblos, porque todos los pueblos tienen sus líderes naturales, asumamos la responsabilidad de reorientar, cambiar profundamente nuestras sociedades y pasar a una dinámica a todos los niveles, a una dinámica totalmente distinta. Esta es la sesión número 84 y el ciclo del cual forma parte este número, y que ya digo empecé en abril del 2020 y haciendo una sesión en castellano y otra en catalán, pues el nombre del ciclo, superar el complejo genocidio contra la humanidad que está en marcha, y esto es importante. Hay un genocidio contra la humanidad que combina distintos aspectos para atacarla. Ahora no entraré en ellas, en estos distintos aspectos. ¿Y con qué objetivo? Intentando implantar la Agenda 2030, que esto está empezando a circular y que cuando se ve el logo, luego se ve que muchos gobiernos en sus reuniones o en actos públicos tienen este logo, lo cual quiere decir que han hecho suyo estos objetivos de la Agenda 2030, que significan un nuevo orden mundial, y aquí es importante tener presente que muchos de los que combaten un nuevo orden mundial, yo me cuestiono que realmente lo combatan, porque lo presentan como cambios, por ejemplo, desaparición del dinero físico para imponer el dinero telemático y cambios de este tipo, de control de la población, etcétera, pero como si fuesen cambios para toda la población. No, no.
Si hay un genocidio mundial, este nuevo orden mundial es para los sobrevivientes, y me temo que los que dirigen eso desde arriba de todo, que no sé quiénes son, ni me interesa saber quiénes son, porque no puedo actuar directamente contra ellos o sobre ellos, pues lo que quieren es reducir la población drásticamente a un 10% que sobreviva. Entonces, ¿cómo superar este complejo genocidio en marcha tan peligroso y que llevan muchísimo tiempo ejecutando, pero que desde finales del 2019 quieren que sea la fase definitiva, que entre y están combinando? Insisto, hoy no entraré en los distintos aspectos, en sus sucesivas sesiones sí, pero justamente como que hoy no entro en estos aspectos, puedo estar haciendo esta emisión por YouTube, además de por Twitch, y si no me tendría que limitar a Twitch, que siempre reduce enormemente la incidencia social. ¿Y cómo superar este genocidio en marcha? Pues que nosotros, los líderes naturales de todos los pueblos, seamos capaces de instaurar nuestra nueva, antigua forma de vida. ¿Y por qué digo antigua? Porque hay algunos que hablan de nuevo, los genocidas hablan de nuevo orden mundial, y otros de buena voluntad hablan de nuevo. No, es que en lo antiguo hay mucho de positivo, y esto mucho de positivo está dentro nuestro, no de forma consciente, sí, pero sí de forma de memoria colectiva. Y esta es la diferencia entre un pueblo y las masas, y una masa. Un pueblo tiene una historia común, tiene una lengua común, tiene unas raíces en la tierra donde está establecido este pueblo, y esto es mucho más sólido, mucho más fuerte que no una masa de individuos aislados. Y por eso la modernidad lo primero que hizo fue destruir las naciones, destruir los pueblos. Lo primero, negar la dimensión espiritual del ser humano. Y después, destruir los pueblos, destruir la familia, destruir el campo. Es decir, todo aquello que permite a un ser humano estar enraizado en el cielo y en la tierra, y por tanto ser fuerte, pues ha sido combatido conscientemente por la modernidad desde su nacimiento. Entonces, por eso propongo que instauremos nuestra nueva, antigua forma de vida al servicio de todos los pueblos, lo cual quiere decir al servicio aproximadamente del 90% de la población. Y justamente frente a este genocidio, pues eso, una fuerza salvadora somos los pueblos, las naciones, los países, y quizá especialmente los pueblos como el catalán, que oficialmente, digamos, una expresión que para un castellano seguramente no tiene sentido, pero que en Cataluña, en Euskadi, en Escocia se usa, es de pueblos o naciones sin Estado. Y no hay naciones sin Estado. Hay naciones con Estado propio o hay naciones con Estado ocupante, pero no hay naciones sin Estado. Hay naciones en el limbo de la geopolítica mundial. O un pueblo tiene su Estado, y luego habría que ver cómo se configura este Estado propio, o tiene Estado de otra nación, de otro Estado ocupante. Bien, pues puede ser, lo planteo como una posibilidad, que los pueblos que, como el catalán, hace 300 años que no tenemos Estado propio porque fuimos ocupados militarmente, con masacres terribles, que culminan en 1714 en Cataluña, en 1715 ya en Mallorca, y ya había antes, en 1707, en el Reino de Aragón y en el Reino de Valencia, en 1614 en el Principado de Cataluña, en 1615 en el Reino de Mallorca. Y ahí, sobre la destrucción de estos estados, que llevábamos 700 años aproximadamente, o más, pues se empieza a construir el Estado español. Y por eso, cuando algunos, como Pablo Iglesias hace años y ahora,
o recientemente, como algunos del PSOE empiezan a hablar de España plurinacional y de que es una nación de naciones, pues no. El Estado español se ha construido como prisión de naciones y genocida de pueblos. Y eso es irreversible. Esto no se puede echar para atrás y esto no se puede cambiar, porque el Estado español, la columna del Estado español, está construida sobre esta base. Y esto se expresa en cuestiones como que el porcentaje de catalanes, hablo sobre todo de lo que conozco un poco más y me falta muchísimo por aprender, y quiero dejar claro que cuando me impliqué hace 10 años, no sabía, he ido descubriendo, contento y cabreado, he ido descubriendo muchas cosas de las que voy compartiendo en estas sesiones y las he ido descubriendo contra Madrid, y sobre todo contra Barcelona, contra los dirigentes de Madrid y contra sobre todo los subdirigentes de Barcelona. Bien, entonces puede ser que los pueblos con Estado ocupante, en la medida que dirigentes nuestros no han sido dirigentes importantes en las estructuras del Estado español y en los negocios sucios y no sucios, del Estado español, pues tengamos una posibilidad de generar más fácilmente una sociedad sana cuando recuperemos pronto nuestra libertad. En cambio, la fuerza destructiva de este genocidio está siendo los estados-nación. Los estados en mayúsculas, nación en minúscula, resultantes de las revoluciones a partir de la francesa en 1797. Y sobre todo aquellos estados mayúscula que se han construido no contra su propia nación, porque esto es importante entenderlo. Todos los estados modernos se han construido contra sus naciones. Otra cosa eran, en contra que nos han explicado, algunos de los estados medievales, que eran al servicio de sus naciones, como el Estado catalán. Pues yo digo que en Cataluña éramos una nación en mayúscula, Estado en minúscula. Luego se construye el Estado español y en general todos los estados modernos se construyen como estados en mayúscula, nación en minúscula. Y cuando estos estados se han construido contra no solo su nación, sino contra varias naciones, son aún una fuerza destructiva mayor. Y justamente los que quieren imponer el nuevo orden mundial lo quieren imponer también porque el nuevo mundial que impusieron antes se les está hundiendo por todas partes. Y que la única solución que encuentran es la reducción drástica de la humanidad. Bien, entonces, el genocidio en marcha exige engañar a toda la población en todos los problemas importantes. Eso sí, tienen que engañar a toda la población en todos los problemas importantes, pero tienen que hacerlo, por lo menos en Occidente, democráticamente. Es decir, hablando de libertad de expresión, de libertad de información, faltaría más. Pero justamente engañan democráticamente a toda la población. Y yo el engaño que hoy trataré es justamente, es el título que he puesto en la convocatoria, el engaño independentista a los no catalanes. Para los catalanes es una traición, no solo un engaño, es una traición. Y esto, confío en poderlo explicar adecuadamente. Entonces doy una bienvenida a una aproximación a la realidad real, porque todo lo que nos transmiten los medios de comunicación es una realidad ficticia que actúa en contra de sus propios pueblos respectivos y no digamos ya en contra de los demás pueblos.
A veces alguien me dice, Lluís, la gente no te entiende. Yo digo, mira, tráeme la gente y ya veremos si me entiende. No te puedo traer la gente, pues no me uses la gente. Dime que tú no estás de acuerdo y en qué no estás de acuerdo y podremos avanzar en aclararlo. Pero si me sacas la gente, pues no podemos avanzar. ¿Y por qué pongo este ejemplo de mi experiencia? Porque yo no me dirijo a la gente, no me dirijo a la población, no me dirijo al conjunto, entre otras razones porque no puedo. Pero es que además sé que si me dirigiese al conjunto de la población catalana, y no digamos de ahora castellana o castellano parlante, diciendo lo que voy a hacer, me lapidarían. Diciendo que voy a decir, me lapidarían. Yo me dirijo a una minoría por dos razones, porque mis medios de comunicación son muy reducidos, muy débiles, pero otra razón, porque me dirijo a aquellas personas que ya han descubierto que el engaño funciona en un campo u otro, lo han descubierto en un campo u otro el engaño, y por lo tanto es más fácil que puedan estar abiertas a que estén siendo engañadas en lo que está ocurriendo en Cataluña. Y luego me dirijo también a quienes quieren saber la verdad, aunque la verdad pueda ser que no les guste la verdad, que descubran. Pero en todas partes hay personas que ya han descubierto, ya se han dado cuenta del engaño en un campo u otro, y en todas partes, en todos los pueblos, hay personas que quieren la verdad. Yo me dirijo a estas personas, y con estas personas se puede sumar fuerzas. Con estas personas, entre líderes naturales de distintos pueblos, nos entenderemos perfectamente, porque no estaremos sometidos a los intereses de poderes y de entidades y de empresas y de fondos inversores, etcétera, que están absolutamente en contra de sus pueblos cuando tienen un pueblo, o la población en general cuando son monstruos de escala prácticamente planetaria. Por lo tanto, mi objetivo cuando hago sesiones en castellano es conseguir aliados, digamos, colaboradores en todas partes, y me encantaría poderlo hacer en inglés y en muchas lenguas, y confío que se vayan montando equipos para poder haciendo eso, porque ante el reto del genocidio mundial que está en marcha, la respuesta también debe ser mundial, pero debe ser mundial a partir de donde cada uno esté, y eso es también importantísimo. Ahora iba a salirme del tema, no voy a hacerlo para evitar que los algoritmos funcionen. Bien, entonces, resulta que, entrando ahora ya en la situación de cómo los dirigentes independentistas están engañando a toda la población, preciso, de cómo el engaño independentista a los no catalanes es traición a los catalanes. Ahí quizá lo pensaba recomendar al final, pero lo avanzo ahora. Os recomiendo la visión de un audiovisual de 1 hora 37 minutos que se llama La mentira, el documental de la verdad. Ahora os pondrán el enlace. Es la traducción al castellano del original en catalán y luego también una versión en inglés, o sea que se puede hacer circular, y si os parece interesante os pido que lo hagáis circular. Ahí encontraréis una aproximación a la realidad real sobre Escocia, en la primera parte, sobre qué mecanismos utiliza el poder en todas partes para manipular a la población. Una de ellas es la psicología inversa, otra la disonancia cognitiva y toda una serie de técnicas para tener
domesticadas, tener engañadas, tener tener controladas, tener sí, a la población. Y ahí pues encontráis varios de estos métodos con ejemplos claros. Y luego todo esto se aplica a Cataluña, o sea que en estas encontráis tres partes: Escocia, y os avanzo, os resumo que en Escocia en 2014 hubo pucherazo en el referéndum que allí se hizo. Un aproximadamente 70% positivo de sí a la independencia fue transformado oficialmente en un 54,5% oficial de no a la independencia. Y claro, esto solo se pudo hacer con total complicidad, por no decir dirección, de Alex Salmond, de Nicola Sturgeon, de la Scottish National Party, de los medios de comunicación independentistas escoceses. Pero es que esto es lo mismo que ha ocurrido en Cataluña y está ocurriendo en Cataluña. Ahí, desde el punto de vista de independencia, es traición; desde el punto de vista de otros temas, pues es engaño, opresión, manipulación, etcétera, etcétera. Y eso, castellano parlantes o no, catalanes y no catalanes, todos estamos sometidos a la actuación en contra nuestra de nuestros gobiernos respectivos. Pero, insisto, entonces el caso de naciones con Estado ocupante, esta actuación tiene el nombre no de engaño, sino de traición. Y como ahora, y esto es lo que explica la actuación que han tenido, porque yo diría que muchísimas de las personas, quizá no tanto en el Estado español, pero de otras partes, pero también seguro, probablemente muchas del Estado español, que veían las grandes manifestaciones, los grandes conciertos, los grandes actos que se hacían en Cataluña por la independencia a partir del 2010, es cuando aparecen en los medios. Había empezado movilización antes. Quiero recordar que una frase que debería ser mucho más conocida es que hay que bombardear Barcelona cada 50 años para mantener Cataluña sometida. Y eso inventado por algún castellano parlante. ¿Y eso qué quiere decir? Que los dominadores del pueblo castellano y controladores del Estado español han aprendido con los siglos, en los últimos 3 siglos, que cada vez que el pueblo catalán hemos recuperado fuerza, nos hemos levantado para volver a ser libres. Y ha habido que bombardear Barcelona, porque Barcelona es la columna vertebral del Principat de Cataluña. Y entonces el pueblo catalán se vuelve a levantar el 2009, y ahí, para responder a eso, es cuando se monta el procés, el célebre procés que se ha usado en los artículos también en castellano y en todas partes, es la respuesta del Estado español, activando los líderes catalanes que ya había fichado 10, 20, 30, 40 años antes para que se pusiesen al servicio de Madrid. Jóvenes de 18, 19, 20, 21 años, de la Facultad de Derecho en particular y de otras facultades, o del Sindicato Independentista Catalán, la Federación Nacional de Estudiantes de Cataluña, y de allí pues salieron muchísimos de los dirigentes del procés. Estas personas, muchas de ellas, algunas habían ido haciendo carrera dentro del autonomismo catalán, dentro de la comunidad autónoma catalana, resultado de la traición de los años 70 de los dirigentes catalanes. Y ahí recomiendo, aunque me parece, bueno, recomiendo, quien quiera entender catalán y no tiene prejuicios, le resulta facilísimo entender el 80 o más por ciento, imaginarse y cuadrar un 10% y perderse quizá un 10%. Y con pocas semanas, yo tengo amigos castellanos que escribo en catalán, ellos en castellano, y nos entendemos perfectamente, incluso uno que ha aprendido catalán, o sea que fue
Pues, y siendo de Toledo, exacto, gracias. Bueno, ahora con eso. Que... Bueno, que se puede entender muy bien el catalán si no se tiene prejuicios. Si se tiene prejuicios, como con cualquier otra lengua o cualquier otro tema, si se tiene prejuicios contrarios, porque prejuicios, bueno, se entiende prejuicios normalmente como contrarios, pues se vuelve algo que no se entiende, ¿vale? No se entiende. Dicen, hay carteles en Cataluña y no te enteras de que no, si pone estación o estació, realmente se entiende perfectamente si uno no está ahí diciendo que en Cataluña se habla el catalán para fastidiar a los no catalanes. Bueno, esto me recuerda un ejemplo interesante, ¿no? Porque los no catalanes suelen dar por lógico que en Cataluña se pueda estar diciendo que el castellano es perseguido en Cataluña, pero al mismo tiempo los no catalanes saben y a menudo ridiculizan que los catalanes tenemos nuestra propia lengua, el catalán. Entonces la pregunta es, por favor, haceros la pregunta, porque si un pueblo que tiene su propia lengua milenaria, porque como entre 700 años libres y 300 ocupados suman 1000 años, su propia lengua milenaria, ¿cómo se explica que tenga dos lenguas? Pues muy fácil, cuando uno se quita las gafas del punto de vista castellano, porque la otra lengua es la lengua del Estado ocupante. O sea, no es que el castellano esté perseguido en Cataluña, es que el castellano es la lengua de imposición del ocupante en Cataluña y quien está perseguido es el catalán. Este es un aspecto del genocidio catalán, que es un tema en el que hoy no entraré, pero que es importante también. Pues decía que quienes vieron las movilizaciones desde el 2010 masivas, para un pueblo oficialmente de 7,5 millones de habitantes y para un pueblo catalán, que en realidad es de en torno a 3 millones de habitantes, que hubiese cada año diadas el 11 de septiembre con 1,5 millones, 2 millones o más de participantes, quiere decir que la inmensa mayoría del pueblo catalán, porque claro, una parte de las familias no podía ir a las manifestaciones, pero era emocionante ver en las manifestaciones 4 generaciones de familia marchando juntos. La inmensa mayoría del pueblo catalán nos hemos estado movilizando por la independencia, que en realidad es por recuperar la libertad. Y los dirigentes catalanes, que son los que aparecen en los medios de comunicación, independentistas, los dirigentes independentistas, han actuado desde el principio, o bien ya fueron fruto de la traición de los años 70, dirigiendo la comunidad autónoma catalana, que es el Estado español aplicado en territorio catalán, o fueron preparados previamente y lanzados con el procés en el 2010. Y esos dirigentes catalanes desde el primer momento han estado engañando a todos los pueblos del mundo y traicionando al pueblo catalán desde el primer momento. Y esto se expresa en cosas como las consignas que se hacía gritar en estas manifestaciones. Se hacía gritar, marchémonos, marchemos, cuando en realidad lo que habría que haber dicho desde el punto de vista catalán, aquí es importante, punto de vista castellano, punto de vista catalán, ¿vale? El punto de vista castellano no necesita ser explícito porque hay un nacionalismo banal que hace que esté ya explicitado, esté ya mostrándose por todas partes, cada día, en todos los acontecimientos, en todos los medios de comunicación. El que tiene que reforzar, hacer consciente y recuperar su punto de vista es el pueblo que está sometido. Y por eso, pues desde hace ya 4 años aproximadamente, me estoy esforzando, y no es nada fácil, en recuperar el punto de vista catalán.
Y en este esfuerzo pues he sacado este libro, Conocer los catalanes de antes de 1714, que hay versión en castellano. Yo llevo una página web que se llama lagotacatalana.cat. Si entráis en documentos podéis bajar la quinta edición, esta es ya la edición novena, la quinta edición de este libro en castellano, ¿vale? Gratuitamente. Pues os lo recomiendo porque yo he ido descubriendo lo que todos nuestros dirigentes independentistas, y no digamos ya los dirigentes que son ocupantes o que trabajan para Madrid abiertamente, como el PSC o Podemos Comuns, esto ya se sabe, trabajan para Madrid, forma parte de su política, su concepción. El problema son los dirigentes catalanes independentistas, y solo dirigentes catalanes que se llamasen independentistas podían impedir la independencia de Cataluña, como han logrado hasta ahora. Y esto lo hicieron desde que se pone en marcha el procés, que se pone justamente para cumplir esta tarea de impedir la independencia. Ponerse delante de la movilización del pueblo catalán, que hay que separar totalmente de los dirigentes del pueblo catalán, aunque lógicamente los dirigentes influyen con los medios de comunicación, con todos los aparatos, etcétera, influyen sobre el pueblo catalán y nos llevan a la mayoría aún, pero hay minorías importantes que nos negamos a eso, pues nos llevan hacia adaptarnos a seguir sometidos al Estado español, como estamos desde 1714. Y esto se expresa en las consignas que se hace gritar. Cuando había las movilizaciones, y esto ya liga con el tema de la amnistía, las movilizaciones en los años 70, los lemas que se pusieron delante fue libertad, porque claro, este es el punto decisivo, libertad, amnistía y estatuto de autonomía. O sea, libertad es el punto clave, pero este punto clave se pervierte, se deforma, se decolora, se prostituye, pasando a hablar de amnistía y de estatuto de autonomía. Cuando llega el traidor Tarradellas, que fue premiado unos años más tarde, siendo nombrado marqués de Tarradellas, lo que dice es: ciudadanos de Cataluña, ya soy aquí, ya estoy aquí, yo también quiero l'Estatut. Lo que habría que haber gritado un independizador, ¿no? Un independizador es catalans, no ciudadanos de Cataluña, porque como decía antes, en Cataluña, en territorio catalán, hay ahora ya 8 millones de catalanes, no, de ciudadanos catalanes, no de ciudadanos catalanes. Si hubiese dicho catalans, ya estoy aquí, yo también quiero la independencia, la libertad, Tarradellas no hubiese podido, no hubiese sido aceptado, no hubiese sido agente de Madrid, vaya, que es lo que fue. Cuando ha habido estas manifestaciones masivas, los dirigentes de la ANC y de Òmnium Cultural, que son dos asociaciones sociales, pero sin la complicidad total de estos dirigentes de estas asociaciones, los dirigentes de los partidos políticos catalanes independentistas no habrían podido traicionarnos, no habrían podido actuar impidiendo la independencia. Pero es que, desde el punto de vista catalán, que os doy elementos y confío que se pueda entender, si estamos ocupados 300 años, más desde 1614, lo lógico no la dura conclusión a la que hemos llegado con lágrimas y depresiones, una minoría creciente y ya considerable del pueblo catalán, sino el punto de partida debería haber sido
Si llevamos más de 300 años sometido en Madrid, en territorio catalán, nadie llega a un cierto nivel de poder en cualquier ámbito, político, económico, mediático, universitario, sanitario, etcétera, si no tienen luz verde de Madrid. Pero es que esto es lo lógico. Porque lógicamente el Estado ocupante ocupa todo lo que puede, todo lo que es importante, sea con sus enviados, como fue en tiempo de Franco, lo cual simplificaba la cosa. Claro, a los catalanes nos resultaba mucho más fácil, o era casi automático, rechazar lo que nos llegaba en castellano, dictado, impuesto por no catalanes. Cuando hay la tradición de los años 70, se instaura la Comunidad Autónoma Catalana como aplicación del Estado español en territorio catalán. Entonces empieza a haber cada vez más dirigentes catalanes que hablan en catalán, pero que transmiten el punto de vista castellano. La política de Madrid, el enfoque a largo plazo de los ocupantes. Pero lo lógico, ¿quién es el que no está al servicio de Madrid? El 80%, por decir un porcentaje que habría que afinar, de catalanes del pueblo catalán, los que no cobramos de Madrid. Todos los presupuestos, es que, claro, una parte del engaño, una parte importante del engaño, es que los dirigentes catalanes actúan como si ellos y el pueblo catalán fuésemos libres, como si fuesen presidentes de un Estado independiente. Y ahora tenemos al traidor aragonés pues abriendo una delegación de Cataluña en Corea del Sur. Y aparece falsamente, porque cuando viajó ahí no ha sido recibido por el presidente del país, y cuando viajó a Chile, por ejemplo, fue recibido por figuras de tercera división, lógicamente, porque saben los dirigentes de los estados nacionales que son unos lacayos, estos de Barcelona que aparecen ahí, son lacayos de Madrid. Entonces, hicieron gritar los dirigentes de la ANC de Òmnium, que son los que organizaban las manifestaciones donde no había banderas partidistas, íbamos el pueblo catalán unido, pero con un enfoque castellano, desde el punto de vista castellano. Y hacían gritar, marchemos, nosotros no hemos de irnos, no hemos de marcharnos de nuestra tierra, quienes deben marcharse son los ocupantes desde hace 3 siglos. Hicieron gritar Cataluña, nuevo Estado de Europa, y habrían debates sobre si sería Cataluña la República Catalana proclamada recientemente, sería reconocido por la Unión Europea, y se habrían debates ahí, debates con castellanos y debates entre catalanes. No, lo que habría que haber gritado, y que yo propongo recuperar, es Cataluña de nuevo Estado de Europa, no nuevo Estado, de nuevo. ¿Por qué? Porque fuimos Estado europeo independiente durante 700 años como mínimo. Y no solo Estado europeo independiente hasta el 12 de septiembre de 1714, sino un Estado europeo de los primeros, y ahora aquí no tengo citas, pero no las sé de memoria tampoco, pero os recomiendo Francisco Elías de Tejada, un jurista nacido en Madrid en 1917, muerto en Madrid en 1978, y que tiene unos libros importantísimos, y que ahí explica, por ejemplo, que el nacionalismo catalán en Cataluña es la primera vez que aparece el concepto de nación con un contenido no solo de pueblo, sino un contenido moderno o político. Y en ese sentido, España no tiene contenido político hasta mediados y finales del siglo XIX.
El primer rey que se llama rey de España es Amadeo de Saboya, y encima añade rey de España por la gracia de Dios y por la voluntad nacional. El primer rey que se llama rey de España a secas, Juan Carlos I, porque lo único que podría haber añadido es por la voluntad del caudillo, y no lo hizo. Pues bien, hicieron gritar los dirigentes de ANC, de Òmnium, un enfoque anti-libertad del pueblo catalán, supeditación a Madrid. Pero es que luego, cuando hay los atentados de las Ramblas, hicieron gritar: no tenim por, no tenemos miedo, cuando había miedo, lógicamente. Y lo que taparon es lo que habría que haber gritado, y continuamos algunos pidiendo, gritando, y que debería ser un grito de toda persona, catalana o no catalana. Queremos saber la verdad. ¿Quién hizo estos atentados? Y como que ahí no sé los algoritmos ya funcionan. Pero bueno, como que este tipo de cosas forman parte de los servicios secretos de las potencias occidentales. Toda la explicación oficial de lo que ocurrió en Barcelona el 17 de agosto del 2017, como lo que ha ocurrido en Estados Unidos el 2001 y en otras partes, o en Madrid el 11M, toda la explicación oficial son falsas. Nos engañan en todo lo importante. Yo a veces ya dudo cuando veo un partido de fútbol televisado que el gol sea de verdad. Creo que hasta ahí aún no han llegado. Pero que los aviones contra las torres, esto fue falso, no había ni aviones, pues imaginaos la manipulación que hace el poder contra sus pueblos y contra todos los pueblos. Gracias a aquella operación, pues se puso en marcha la guerra contra el eje del mal, etcétera. Invasión de Afganistán, de Irak, de Libia, de Siria. Ahí ya se metió Rusia y la cosa no cuajó como había cuajado anteriormente, según el Project for a New American Century de Jeb Bush y el núcleo inteligente del gobierno del poder en Estados Unidos de América. Vuelvo para acá. Entonces, una forma de hacer tragar lo incorrecto es combatirlo públicamente. Por ejemplo, Puigdemont es el traidor número 1 del pueblo catalán. ¿Qué hizo Madrid? Declararlo el enemigo número 1, con lo cual los catalanes más ingenuos y con la censura que hay en los medios de comunicación, en todos, en Madrid y en Barcelona, dos censuras, la misma de Madrid más la aplicada por estar sometidos a Madrid. Ay, Dios mío. En Cataluña hay la censura madrileña más la censura... Sí, sí. Ah, sí. Entonces, cuando hay un dirigente catalán, cuando hay alguien en Cataluña que realmente quiere la libertad de Cataluña, y más si logra hacerse un pequeño espacio, Madrid no lo ataca, lo censura. Y si hace falta, ¿qué hace? Madrid, pero también en otras partes, lo encierran en un psiquiátrico. Porque si lo critica públicamente y lo cierra a la cárcel, lo está promocionando. Si lo censura y lo encierra en un psiquiátrico, lo está callando y lo está desprestigiando por loco. Y eso es lo que se ha aplicado en Cataluña contra David Raventós, que hizo dos huelgas de hambre, ha hecho, la primera por la independencia, 2 huelgas indefinidas de hambre por la independencia, la primera en el 2016, y fue encerrado en un psiquiátrico contra su voluntad.
en una Cataluña que, desde el punto de vista oficial, que se os ha explicado a vosotros para engañaros y también a nosotros, en una Cataluña dirigida por un gobierno independentista, resultado de una mayoría absoluta en un parlamento independentista en el Parlamento de Cataluña, que es presentado como donde está reside la soberanía nacional, que va, donde está representado un instrumento de Madrid para controlar al pueblo catalán. Tienen mayoría ahora de 74. La independencia de Cataluña se podría proclamar cualquier día, se podría haber proclamado desde el 14F del 2021, hay mayoría 74. Los que siguen hablando de independencia de Cataluña, porque hay una parte que hacen abiertamente autonomismo en nombre de la independencia más adelante, no se sabe nunca cuándo, pero los que siguen hablando de independencia como una cuestión, que cada vez son menos, pero una cuestión ahora, que aparece en los medios de comunicación, si censuran que hay mayoría 74 en el Parlamento de Cataluña. Entonces, a gran escala, la amnistía, que es el reconocimiento del Estado español, de su sistema jurídico, etcétera, por lo tanto, una capitulación más de los dirigentes independentistas, en la medida que es atacado por el PP y llenando las calles y luego ya por Vox incendiándolas, pues resulta que es creído por muchos no catalanes y también por muchos catalanes como que es positivo hacia la independencia de Cataluña. No, en absoluto, pero es que es más. Todo esta ebullición oficial, toda esta comedia, este teatro entre derecha e izquierda, entre policía bueno, policía malo, gobernantes de Madrid más de derecha, gobernantes de Madrid más de izquierda, pero todos contra el pueblo catalán, por prolongar el sometimiento del pueblo catalán, puesto que somos ciudadanos españoles, lo cual quiere decir que los catalanes no tenemos ningún derecho, ni derechos humanos, ni derechos fundamentales, ni derechos civiles, ni políticos, ni sociales, ni de tercera generación, ni ningún tipo de derechos. ¿Por qué? Porque no existimos como catalanes. Solo existimos a medida que renunciamos a ser catalanes y aceptamos ser ciudadanos españoles. Y todo esto es escondido por nuestros dirigentes. Y van a los tribunales de Europa, etcétera, hablando de que son atacados sus derechos fundamentales porque no hicieron nada ilegal en el Estado español. ¿Cómo narices podrían haber hecho de verdad la independencia de Cataluña sin romper con el sistema jurídico del Estado español? Pero es que esto ya demuestra que no era de verdad. Y esto lo sabía perfectamente Madrid, aunque no la mayoría de no catalanes, como muchos, mayoría también, entonces, de catalanes, que los dirigentes de Madrid sabían que lo que estaba ocurriendo en Cataluña era falso, era engaño, es que estuvieron amenazando todo un año y finalmente aplicaron el artículo 155. Si hubiesen temido que iba de verdad la cosa, lo que habrían hecho es amenazar con el artículo 116 de la Constitución, que es estado de alarma, excepción y sitio. Si hubiesen pensado que iba de verdad el tema de la independencia de Cataluña. Pero ¿qué habría ocurrido? Entre otras cosas, habrían tenido que cerrar TV3, Cataluña Radio, dos medios de comunicación que hablaban de independencia. Pero si cierran TV3 y Cataluña Radio, ¿quién engañaría al pueblo catalán? El pueblo catalán no confía en ninguna televisión, en TV1, ni 2, ni la 3, ni la 4, ni la Sexta, ni TV5, ni estas cosas. Solo confía, lógicamente, en TV3, Cataluña Radio, pero lógicamente en Cataluña sometida hace 3 siglos y encima con la ocupación democrática castellana Estado española desde 1978,
lo que transmite TV3 Cataluña Radio es anticatalán, es contra la libertad del pueblo catalán. Entonces estoy poniendo sobre la mesa, no de la forma suficientemente ordenada que me gustaría, pero toda una serie de elementos para hacer entender que los poderosos del mundo, los poderosos de Madrid, los subpoderosos de Barcelona, digamos, poderosos de Europa, los subpoderosos de Madrid y los subpoderosos de Barcelona, actúan conjuntamente en contra de la libertad del pueblo catalán y del pueblo castellano y todos los pueblos de Europa y del mundo. Y por eso están haciendo las actuaciones internacionales que hacen, etcétera, pero no me voy a meter porque ya me estoy alargando mucho. Pero ¿cuál es el meollo, el objetivo de fondo de toda esta operación? Porque aquí también cuesta entender, os recomiendo, lo que pasa es que este solo tengo en catalán, un artículo que escribí que sacan de estar en la prisión y en el exilio, entre comillas. Esos dirigentes catalanes traidores, después de su engaño del, sobre todo, 27 de octubre de 2017, donde el engaño llega al extremo de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, traidora número 3, número 2 Junqueras, número 1 Puigdemont, llegó el engaño hasta el extremo que Carme Forcadell lee un documento y pone a votación otro documento. Y esto acordado en la mesa del Parlamento de Cataluña que preparó la sesión plenaria donde se hizo este engaño a todas las naciones, a todos los pueblos y traicionó al pueblo catalán. Y en el acta del Parlamento dice solo se pondrá a voto a la parte dispositiva, no la resolutiva. Y pone nada de lo que se apruebe tendrá valor jurídico. Claro que no bajaron la bandera, no se publicó en el boletín oficial, etcétera, etcétera. No se comunicó a las embajadas y consulados. Claro que tenían cara de difunto, de funeral la mayoría. Pero, ¿qué pasa? Que si no se hubiesen... ¿Qué pasa? Que una parte huyeron del pueblo catalán, porque a medida que hubiesen ido pasando los días siguientes, 28 de octubre, 29, 30, 31, 1 de noviembre, cada vez más catalanes, habríamos ido reaccionando diciendo, caramba, pero si todo sigue igual, ¿qué ha pasado aquí? Nos los encontramos a la calle y le rompemos la cara a estos dirigentes. Pero ¿qué pasó? Que ya a la media hora ya se aplica el 155, el Tribunal Supremo les llama a declarar a Madrid, ya a la noche, unos han ido a dormir a Perpiñán y tal, parece que marchan al extranjero, ya empieza toda la protección de los traidores, que todos huyeron del pueblo catalán, unos disfrazados de presos políticos a refugiarse en las cárceles de Madrid y otros disfrazados de exiliados huyendo al extranjero, pero no a Groenlandia, que hace frío, está aislado, huyendo a Bruselas para seguir traicionando desde Bruselas. Y los otros seguir traicionando la traición, o luego desde la cárcel, o cuando salieron de la cárcel, y ya que se quedaron otros ocupando la Generalitat, el Parlamento, etcétera, traicionando sobre el propio terreno. Pero esta verdad, esta realidad que os estoy compartiendo, lo que a mí me ha costado mucho, yo también he confiado en ellos, también los voté. Luego ya lentamente, dolorosamente, fui dando cuenta que todos son traidores y han de ser todos al 100%. Es como una fiesta sorpresa con 100 invitados. Si uno lo hace público, la fiesta sorpresa se descompone, ¿no? Se rompe. Pues solo que uno de estos dirigentes dijese la verdad, se hundía este engaño a todos los pueblos del mundo y esta traición al pueblo catalán. O sea, la conducta que han tenido los dirigentes catalanes, independentistas, que insisto, son los únicos que han podido y hasta ahora han impedido, que podían impedir y hasta ahora han impedido la independencia de Cataluña. Su conducta lo que merece es
que el rey Felipe VI de Castilla convocase un discurso, que daría un discurso, y así como con Tarradellas se le nombró 8 o 10 años después Marqués de Tarradellas, pues en ese discurso se dijese, agradecemos públicamente los servicios prestados por el muy honorable Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, etcétera, etcétera, porque gracias a ellos se ha salvado la unidad de España, porque han impedido la independencia de Cataluña. Y en el momento adecuado ya les nombraremos, ya les daremos el título que les corresponda a cada uno. Pero claro, si hubiesen hecho esto, ¿qué pasaría? Pues quedaría claro para el pueblo catalán y también para muchos no catalanes, pero sobre todo para el pueblo catalán, que son traidores y los otros que han sido engañados. ¿Cuál fue la manera de protegerlos? Hacerlos perseguir, aparentemente, unos encerrados a la cárcel y otros habiendo de huir, teniendo que huir al extranjero. Para seguir cobrando 110.000 euros mensuales como eurodiputados del Estado español. Es que es de coña. Pero la censura en Madrid y la doble censura en Cataluña impide que esto llegue a todos los pueblos y sobre todo al pueblo catalán. Pero hay una efervescencia enorme. Y voy a acabar porque no quería pasar de la hora, informando de que en Cataluña hay una efervescencia enorme. Hay un malestar enorme que está siendo también canalizado en parte hacia la abstención y tal, así que es una forma de pudrir la situación. En las elecciones ha habido 600, 700.000, 800.000 abstencionistas conscientes, o sea, voluntarios, vaya, no de irse a la playa o a la montaña. Pero esto canalizado hacia, de una manera, abstención masiva. ¿Qué significa masiva? Yo planteé abstención independizadora, orientado hacia la independencia. Pues quiero informar que aquí hay un proceso, aún reducido, pero creciente, de independentistas que pasan, de base, de independentistas que pasan a independizadores. La obligación del partido, los partidos independentistas viven de prometer la independencia y cobrar de Madrid para impedir la independencia, que es lo que han conseguido hasta ahora. Partido independizador solo puede haber o 0 o 1 en un pueblo, y un partido independizador está hecho, como indica su nombre, para hacer la independencia. Y el pueblo catalán tiene un partido independizador y un núcleo independizador. ¿Por qué solo puede haber un partido independizador, o 0 o 1? El pueblo vasco, lamentablemente, que yo sepa, igual el escocés y Quebec, etcétera, tienen 0. En Cataluña tenemos un partido independizador que hasta ahora no habéis oído hablar de ello porque es censurado por Madrid y por Barcelona. Y en cada lugar es censurado por la derecha y por la izquierda y por los que están para seguir sometidos, los que hablan de independencia. Ahí la censura es total. Pero un partido independizador que logró ser legalizado después de una larga pelea en marzo del 18, que ha hecho una serie de actividades importantes durante 3 o 4 años, es desconocido por el 98% o más del pueblo catalán. ¿Por qué? Porque la censura es absoluta. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ahí no hay ningún sueldo. Aquí al revés. David Reventós, que he mencionado, que hizo esta huelga de hambre, pues en cuanto se enfrentó a Mas y a Junqueras y luego Puigdemont, etcétera, etcétera, pues recibiendo presiones de todo tipo, amenazas de todo tipo, al carajo la familia, al carajo el negocio, y está actuando por sobrevivir como una familia normal, actuando por sobrevivir. Bueno, peor, una familia en situación más delicada aún. Pero es lo lógico, y eso es lo que
conviene ir entendiendo. Es lógico que ocurra en un país ocupado desde hace 300 años, perdón, y donde una actividad independizadora no recibe ningún tipo de apoyo, al revés, recibe censura y, en su caso, incluso represión, siendo encerrado en un psiquiátrico, siendo amenazado de muerte, etcétera, etcétera. Bien, bueno, he dicho un partido independizador. ¿Y por qué solo uno? Porque un partido independizador tiene que unir todas las distintas partes del pueblo que quieren recuperar la libertad, que queremos recuperar la libertad, para ir juntos hasta conseguirla y luego abrir el proceso constituyente entre catalanes ya libres respecto de Madrid, no respecto a muchas otras cosas, aunque como que el cambio será profundo, significará facilitar muchos otros cambios también, romper con muchas otras dependencias. Entonces, organizarnos entre nosotros, derecha, izquierda, etc. Eso ya permite entender que los partidos independentistas jamás han estado por la independencia, porque Esquerra Republicana más de izquierda, Junts más de derechas, CUP aún más de izquierdas, la Òmnium Cultural para los apartidistas, la ANC sumando elementos de todas partes. O sea, se tienen que dividir, el pueblo tienen que asumir cada uno el control de una parte del pueblo catalán para que sigamos sometidos. Pero es que estos dirigentes funcionan unitariamente entre ellos, en el particular cuando se pelean entre ellos públicamente. ¿Por qué? Porque es la manera de desanimar al pueblo catalán, y que el pueblo catalán pida que vayan unidos y le cueste más de entender que nos han traicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, confío que esta hora y algo más que he estado aquí soltándoos esto proporcione elementos para ir entendiendo mejor la situación, para que haya más personas que tomen posición por la libertad, para que el pueblo catalán recuperemos la libertad, y os aseguro que, como será con cambios profundos, pondremos nuestra libertad recuperada al servicio de la libertad de todos los pueblos del mundo, que no tiene nada que ver con queremos acoger, con que venga a Cataluña todo el mundo. No, no tiene nada que ver, pero pondremos nuestra libertad al servicio de la libertad de todo el mundo, de todos los pueblos. Y esto liga con lo que planteaban al principio, para superar, para vencer el genocidio en marcha contra la humanidad. Los pueblos son la fuerza más importante que puede haber para impedir que esto vaya adelante. Y el pueblo catalán tuvimos y volveremos a tener un papel importante en la configuración de Europa y el mundo. Muchas gracias y hasta la próxima.